Hola chicos de Sociología, buenas tardes. El día de hoy haré un breve ejercicio sobre cómo sacar los datos descriptivos totalmente para poder hacer ejercicios posteriores de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, para esto yo tengo que tener por allí ya mis datos históricos. Ojo, porque por ahí me estuvieron preguntando por correo que si los indicadores eran las preguntas. El indicador es el índice de confianza del consumidor recuérdenlo como se los expliqué ayer, el indicador es el resultado de el conjunto de variables que construyen la definición de índice de confianza del consumidor. Así que, por ejemplo, yo tengo aquí mis datos históricos desde el 2001 del índice de confianza del consumidor, que es el indicador de confianza del consumidor, ¿no? Este índice, ¿de dónde sale? El índice sale de las variables que conforman el índice de confianza del consumidor. ¿Cuáles son las variables básicas? Que por ahí les aparece cuando se descargan los tabulados del índice de confianza del consumidor. Recuerdo, no sé si son 5 preguntas. Esas son las variables que lo componen. ¿Cómo describiría usted su situación? ¿Cómo cree que usted está en la situación dentro de 12 meses? Comparada con la situación económica que tenía hace 12 meses, ¿cómo cree que va a ser su situación? Etcétera. Son 5, ¿no? Son 5 variables. Complementariamente, encontramos más variables. Se tienen que ver el video completo para saber cuántas son, porque creo que lo digo más adelante en el video anterior. Son 10 más, ¿sí? Yo aquí me di el trabajo de todas juntas. Ojo, estas variables complementarias forman a su vez otros indicadores más que ahorita se los voy a enseñar. Estas variables no siempre estuvieron vigentes en los datos históricos, sino que aparecen a partir del 2003, enero del 2003. Por eso es que ven aquí un vacío en los datos, ¿no? De la variable 9 a la variable 15, que conforman también la confianza del consumidor o la encuesta de confianza del consumidor, que es el ENCO. Bueno, entonces el índice es un indicador. Sus 5 variables que construyen ese indicador, pues son estas preguntas, estas variables. A su vez podemos considerar 10 variables extras que son complementarias al indicador. ¿De acuerdo? Bien. Por acá yo me descargué otro indicador y ya son 2. ¿Se fijan? El índice nacional de precios al consumidor, con datos históricos a partir del 2001. Yo lo hice desde el 2001. Yo necesito solamente 20 datos. Entonces, si por ejemplo esto es mensual, yo necesito 20 meses antes, mínimo. Yo les sugiero que lo hagan de 2 o 3 años antes, ¿no? Lo mínimo sería que yo revisara de 2 años, que son 24 meses. Si es mensual. Si es anual, entonces tendrían que retornarse 20 años antes, ¿no? Son por los índices. Pero generalmente estos indicadores de consumo, si se fijan, lo da mensual. Son indicadores mensuales, bimestrales o trimestrales, pero el asunto es que actualmente, o sea, se están actualizando constantemente por ser de naturaleza económica y pues porque varía mucho. Entonces, los índices nacionales de precio al consumidor es otro indicador que se construye a través de los precios a los subyacentes, que son commodities, a los subyacentes y las mercancías, a los alimentos, bebidas y tabacos, a las mercancías no alimenticias, a los servicios y la vivienda,
a la educación o las colegiaturas y a otros servicios. Pueden ser financieros, lo que sea. Otro indicador que yo saqué, pero es anual, es el Producto Interno Bruto. Otro indicador que yo saqué es la inflación. Evidentemente, el Producto Interno Bruto se construye en función de la participación de ciertos sectores en millones de pesos, y lo que yo estoy haciendo aquí, pues es que ya me traje el indicador sin sus variables, ni sus complementos, ¿no? Solamente el tabulado. Del índice de confianza, bueno, y la inflación también. Igual, lo mismo que para el PIB. La inflación se construirá del índice nacional de precios al consumidor, del porcentaje de diferencia de las divisas, del tipo cambiario, etcétera, ¿no? Pues, de todas esas variables que construyen al indicador de inflación anual. Entonces, por ejemplo, el índice de confianza actual, este es un indicador que se construye a través de los complementarios del índice de confianza del consumidor, que es la pregunta 1, la pregunta 3 y la pregunta 5. Si lo quieren sacar, lo pueden sacar acerca del promedio de esas 3 preguntas y ya tienen el índice de confianza actual del consumidor. Se fijan aquí. Pregunta 1, pregunta 3 y pregunta 5, los series históricos, copio, pego, y ya nada más hago una formulita sobre los promedios, enter, y me voy abajo con toda la fórmula, ¿no? Sobre las expectativas de confianza, que es otro indicador, yo me voy acá igual, con la pregunta 2 que la construye y la pregunta 4 que la construye. Hago un promedio de estas dos y jalo, copio, pego de mis complementarios. Para eso tienen que tener los complementarios de elenco, ¿de acuerdo? De ahí los... Bien, hubo una pequeña pausa. Bueno, vamos a ver. Otra vez voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar sobre este documento. Si se fijan, yo acá hice por, bueno, esto nada tiene que ver. Si se fijan acá, yo hice indicadores por pestaña. Este es el índice de confianza del hogar, lo hago a partir de la pregunta 1, 2 y 5 del ENCO. Acá también desarrollé el índice de confianza personal de la pregunta 3 a la la pregunta 4, y el promedio también. Y pues bueno, estos son otros estimados. Son otros estimados. Eso nada tiene que ver. El asunto es que yo lo que les quiero decir es que háganlo, cada uno, hagan un indicador por pestaña y hagan un tabulado de todos los indicadores en conjunto, porque después vamos a ver si tienen relación o no tienen relación y cómo describen el consumo en un país, ¿de acuerdo? El asunto es que yo quiero que saquen ustedes la cuestión descriptiva, lo veíamos ayer. Supongamos que yo no tengo esto. Bueno, lo que me piden es el máximo, el promedio, el mínimo, mi desbest y mi varianza. La varianza de los datos, ¿no? Yo creo que ya vimos econometría, lo vieron en estadística. Son estadísticas básicas descriptivas. Y lo que vamos a hacer es que Excel, dentro de sus bondades, nos puede escribir esto muy fácil. Con lo que estoy tecleando yo, es una fórmula para conocer el máximo histórico. $2009. Tengo un problema acá para que nos lleve. Ok, bueno. Aquí está. Del C2 al el C226, ¿no? Que es todo mi momento histórico, todos mis datos históricos. Entonces ya le doy Enter, máximo, max, entre paréntesis, a dónde están mis datos históricos. Ustedes tendrían que tener 20 datos mínimos.
Y lo único que voy a hacer para los demás variables y para los demás indicadores, pues es arrastrar la fórmula y si se fijan, pues ahí ya me lleva la fórmula. Me la arrastra a las demás variables. Ya. Lo mismo pasa con el mínimo. Voy a hacer, ya que me lo sé, por ejemplo, la formulita es copio y pego desde dónde están hasta dónde están mis datos históricos, que sé 2 hasta el 226, y en el mínimo yo le digo que haga exactamente lo mismo. Ojo ahí. Y ya me saca mi mínimo. ¿De acuerdo? Esto no les debería generar ningún problema. ¿Está? Lo mismo pasa con promedio. La fórmula de promedio es muy fácil en mi computadora. Y si se fijan, pego desde dónde están las columnas y ya me saca el promedio, el bar, no es equipo de fútbol, es estadística. Entonces ya me saca mi varianza, yo lo dejo a 2 siempre. A 2. Mi desbest. Mi desbest es normal, no es promedio, ni es media, ni es nada. Entonces aquí igual. Enter. Y lo único que tengo que hacer pues es jalarlo a todas mis variables, complementarios y mis indicadores. Los dejo en 2. Ya quedó. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Es muy sencillo. Por ahí les dejé unas ligas de lo que pueden, hacer. Lo que pueden hacer, en biblioteca de recursos les dejé unas ligas para algunos indicadores. Aquí está. Déjenme, les comparto la pantalla. Estos indicadores, pues es el índice de confianza del consumidor, todas las variables complementarias y básicas del ENCO. Por ahí pueden encontrar esas variables para hacer subíndices del índice de confianza del consumidor, como los que les acabo de mostrar. La encuesta nacional de ingresos y gastos de las series nuevas del 2016 al 2018, también de las series viejas, los tabulados. No les van a encontrar y no les sirven los PowerPoint que me hablan sobre el descriptivo del indicador. Eso no me sirve. Lo que me sirve son los tabulados, el Excel. La encuesta nacional de ocupación y empleo es importante porque el empleo me dice si más o menos si estamos ocupados o no estamos ocupados, están activos, cuánta gente hay activa. Entonces eso también es importante para la cuestión del consumo, porque la gente que está activa es la gente que tiene para consumir, la gente que no está activa, pues es la gente que o está en la informalidad o qué sucede. El PIB, que es importante, el Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus subyacentes, que son los complementarios. Entonces por ahí hay ya... pues ahí yo veo ahí 5 indicadores en donde pueden desplazarse y pueden hacer muchos más, ¿de acuerdo? Para mañana quiero por lo menos 5 indicadores con sus 20 datos históricos mínimos. ¿Bien? Y pues eso sería todo. Los veo mañana con sus indicadores, espero hayan entendido y todo haya salido muy bien. Dudas, cualquier situación, estoy en mi correo. Saludos.